¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Aldo Hermenegildo y esto es una nueva edición de No hay cama para tanta gente por la señal de Barrio TV. El día de hoy, sábado 23 de enero, empezamos en un horario poco habitual. Son exactamente 10 para las 7 de la noche, debido a algunos problemas de carácter técnico. Pero ya estamos aquí. Y este programa está dedicado a algunos amigos y algunos seguidores de Facebook que en específico nos han hecho algunos comentarios. Y obviamente nosotros siempre somos abiertos no solamente a los elogios o a los comentarios favorables, sino también a las críticas o a cualquier tipo de observaciones, ¿no? Y nos referimos específicamente a nuestro amigo Nano Cortés Quiroz, que tuvo la amabilidad de vernos y de hacer un sabroso comentario, ¿no? Específicamente se refirió a nuestro programa como qué asco de temas, no específicamente al programa del jueves pasado. Y si bien aceptamos su comentario, no coincidimos con él. Y justamente estás invitado, Nano, cuando quieras, a venir al programa, a debatir tu posición y tal vez a encontrar puntos comunes, porque nosotros aquí queremos reiterar una cuestión central. En este programa específicamente y en este canal, nosotros no somos financiados por ningún partido, ni grupo o organización política, ni de izquierda ni de derecha, ni tampoco somos financiados por el Estado, es decir, por el gobierno de turno, ni tampoco por alguna gran empresa privada. Somos un canal autogestionario, y es decir, si hay algún tipo de apoyo, es el apoyo del pequeño empresario, del pequeño emprendedor o de nuestros propios bolsillos. Por eso es que hay una diferencia y una distinción central entre nuestras opiniones y las que ustedes van a escuchar a menudo en los canales de televisión que pertenecen a la concentración del comercio y a esa gran contribución cultural al Perú que es el Trome, con el que tantos peruanos se informan, entre comillas, ¿verdad? Y crean cultura y van mejorando nuestro lenguaje. O por el otro lado, un canal de oposición hipercrítico como Willax. Entonces nuestra línea no podría coincidir en algunos aspectos con estos canales, no negamos, pero en general siempre va a ser una mirada distorsionada. Y específicamente, es cierto, este programa está dedicado a nuestro amigo y a algunos otros amigos o contactos que nos han hecho algunos comentarios al respecto, específicamente con relación a nuestros comentarios sobre el informe de la revista Sucesos con el tema de las tortas. Ellos dicen que había una aclaración, ya se aclaró que ha sido el señor Merino el que mandó a comprar las tortas, ¿no? Está ahí la imagen, ¿verdad? Entonces, el asunto central es que no entendemos que sea aclarado. Es cierto, es posible, es real que el señor Merino puede haber decidido esta compra, ¿no? Y haber girado el dinero, ¿no? Pero lo cierto es que esa compra no solamente no se anuló, porque a nuestro criterio se pudo anular, ya que el señor estuvo 6 días. Entonces, ¿en qué estaban pensando en Palacio de Gobierno? ¿Qué cosas estaban viendo? ¿A qué se dedicaban? ¿No es cierto? Y resulta que no estaban preparados para gobernar entonces, y no se dieron cuenta que había este tipo de cuentas frívolas. Entonces, lo cierto es que además eso se ha recibido y se ha consumido en el gobierno actual. Así que, ¿cuál es la aclaración? ¿Sagasti ha sido uno de los que se ha comido la torta? O tal vez no, ¿no es cierto? Pero en todo caso, alguien se comió esas tortas, alguien se comió esos cupcakes, alguien se está poniendo esos zapatos, alguien está consumiendo esos televisores. Y entonces, si bien es cierto, el señor Merino pudo haber mandado a hacer la compra, pues el gobierno actual no hizo lo contrario, no donó todo esto, o de alguna manera le dio un giro, de alguna manera, alguna salida. Así que no hay ninguna aclaración acá. O lo que hizo uno, el otro simplemente lo aprovechó. Así de sencillo. Y es lo mismo que pasa con el tema de las marchas. ¿Qué pasa? Resulta que muchos médicos sostienen hoy en día, y hay una serie de articulistas en redes sociales que sostienen que este crecimiento de los contagios y de los fallecidos obedece exclusivamente
a las fiestas navideñas y a las fiestas de fin de año, a las llamadas fiestas COVID. Bueno, pues es cierto que en el Perú una gran parte de los peruanos, por diversas razones, unos porque no pueden hacerlo y otros porque les importa un pepino, sean de la clase alta, de la clase media o de la clase baja, no respetan ciertas normas y efectivamente se contagian, es decir, y siguen interactuando sin protección, sin mascarilla, ¿no es cierto? Evidentemente el virus siempre ha tenido un comportamiento más o menos similar, porque acá hay que explicar una cuestión central que parece que no se entiende. La epidemia tiene dos dimensiones. Una dimensión biológica e individual, es decir, el virus se introduce en cada persona y produce un efecto. En algunos casos produce síntomas graves y pueden llevar a la muerte. En algunos casos hay muchas personas que no son asintomáticas, que son asintomáticas, no muestran ninguna clase de síntomas. Esa es la parte biológica. Y la otra es la dimensión social, que es ahí donde se produce esta epidemia, que es el resultado de la interacción, del contacto entre las personas. Entonces, el contacto no baja, no es que la enfermedad haya sido, o el virus, sea más democrático, ¿no? Y resulta que como el virus estaba con Sagasti y con los jóvenes, entonces en ese momento el virus estaba dormido, entonces en ese momento la interacción no producía contagio, ¿no? Eso es lo que debe quedar claro. Cualquier tipo de interacción en cualquier situación, inclusive las protestas del paro agrario, efectivamente están produciendo contagios, aunque sean muy justas esas luchas. Porque lo que produce el contagio, al no saber quién tiene el virus y quién no lo tiene, porque no se hacen pruebas moleculares y no se aísla a los contagiados, entonces estas personas siguen contagiando y entonces el efecto de eso produce la epidemia. Así que esto no dejémonos de tonterías, pues, dejémonos de estupideces. Cualquier tipo de aglomeración, y en este caso las marchas juveniles, así les duela a quien les duela, también han producido contagios, porque lo que produce el contagio es la interacción entre quienes están sanos y quienes no tienen la enfermedad, aunque no sepan que la tienen. Así de sencillo y de claro. Pero vamos a pasar a otro tema, que es el tema central del día de hoy. El día de hoy queremos responderle a la señora Rosa María Palacios, que es una habitual digamos, opinante, que curiosamente siempre coincide con el gobierno de turno. Y en este caso con el del gobierno del señor Sagasti, ¿no? Específicamente, o antes con el del señor Vizcarra. Y hay que recordar que esta señora es una conocida ex-fujimorista, para los que no recuerdan, y que ahora es una curiosa crítica de Keiko y su movimiento Fuerza Popular, ¿no? Como cuando dicen ese refrán, la vaca no se acuerda cuando fue ternera. Y era fujimorista del peor fujimorismo, ¿no? Del padre. Pero escuchemos lo que la señora dijo el día de ayer en un programa en Radio Santa Rosa que tiene el beneficio de los auspicios estatales, ¿no? Sorpresa, ¿no? La señora específicamente se ha referido a una serie de normas que tienen que ver con el salario, el sueldo de los trabajadores en un aspecto que se llama la negociación colectiva. Y bueno, y la señora ha aprovechado pues para darle con palo al Congreso, porque evidentemente este Congreso es acusado de populista, es acusado de irresponsable, es acusado de tener gente sin cerebro, gente que en realidad lo único que busca es que se despilfarre el dinero del Estado, y la señora está en esa línea, y por eso aprovechó para hacer este comentario inicial, porque queremos comentar en extenso la primera parte de la editorial de su programa del día de ayer con respecto a este tema. Entonces vamos a escuchar lo que dijo inicialmente sobre estas normas, ¿no? Hace poco tiempo el gobierno emitió un decreto supremo de urgencia durante el interregno parlamentario para tratar de ponerle freno a una práctica laboral que sobre todo en municipalidades y gobiernos regionales había devenido en una corruptela, que era ponerle topes a la negociación colectiva. ¿Cómo lo llamó? Interregno parlamentario, ¿no? Y no quiso referirse a quién había hecho esto, que es el gobierno del señor Vizcarra, el que emitió este decreto supremo de urgencia. Pero para eso está el legislativo, al margen de lo que la señora opine o de lo que los opinólogos de la economía neoliberal crean.
y bueno, debía haber una discusión mayor seguramente, pero al Parlamento le corresponde revisar las normas que son decretos justamente de urgencia, decretos supremos que han puesto un tope. Y por otro lado, la señora ahora se refiere a otros aspectos de esta norma. Escuchemos otra vez. Ustedes saben que el Congreso está en receso y se convocó una legislatura extraordinaria solo por un día para aprobar estas normas y también para eliminar los contratos CAS, que como hemos explicado varias veces, yo entiendo la situación de informalidad del trabajador CAS. Entonces, sinceremos la planilla del Estado. Pero lo que no puedes es entrar al régimen de la 276, que es un decreto legislativo muy antiguo que viene de los 80s, que le da al trabajador del Estado estabilidad laboral absoluta y perpetua. Es obvio, la señora se ha referido, por ejemplo, a la eliminación del CAS. Es cierto, todos estamos en coincidencia, pero lo que es curioso es la visión de la señora sobre este tema laboral en el que están involucrados probablemente alrededor del 70% de los trabajadores estatales. ¿No? Son muy pocos los que tienen estabilidad laboral, los que quedan luego de la famosa reforma fujimorista, de que fueron los trabajadores expulsados a las calles. Pero ahora ella también se refiere a un decreto ley que es la 276. Yo no conozco bien al detalle del tema, pero yo les pediría a todos ustedes en general, y nos comprometemos a hacer una revisión más en exhaustivo de este tema, que yo creo recordar que la gente que está asociada a los 276 tiene sueldos muy miserables. Yo no recuerdo a alguien que esté en ese régimen que en mi vida haya yo escuchado que gane 2.000, 2.500 soles. O sea, están por debajo de eso. Y habitualmente es cuando la gente es repuesta y es incorporada en esta ley, son incorporadas con ese tipo de salarios, que son salarios con los que no podría vivir una familia pues, de ninguna manera, o por supuesto, ¿no? Ahora, la señora también se ha referido, ¿no es cierto?, a este tema como que el Estado, ¿no? A partir de este Parlamento que no tiene iniciativa de gasto y en eso tiene la razón, está obligando a la gente, al Tesoro Público a presentar una serie de normas ante el Tribunal Constitucional para impedir que esto suceda. Y esto va a seguir afectando. Escuchemos esta otra parte donde la señora se refiere a cómo es usado el dinero del Estado, o cómo que ha querido ser usado. Aparte de esta historia, hay que discutir, ¿no es cierto?, si el Estado está para seguir gastando plata. Primero se querían tirar la plata de los pensionistas, repartiéndola a todo el mundo. Después querían tirarse la plata del presupuesto de salud, dándole ascensos automáticos a todos. Después quieren tirarse la plata del presupuesto nacional y a todo el presupuesto nacional, contratando a sus centenados, a sus primos, a sus amigos, todos con puestos permanentes, absolutos, fijos para siempre en el sector público, con sueldos sin límites.
sesión del pleno de ayer, básicamente se dedicaron a insultar a Martín Vizcarra, al presidente que ellos vacaron, y se reafirman con gozo y alegría en haberlo vacado. Tremendos golpistas, es impresionante. Por eso digo, un golpe de Estado no puede quedar impune, porque cuando queda impune pasan estas cosas. Yo espero con todo cariño que los que entren metan presos a los 105 que siguen causándole daño al Perú y a sus aliados allá adentro. Le siguen causando daño al Perú. No paran, es peor que el virus, o sea, están determinados. Y estos mutan también, mutan en variantes mucho más tóxicas. O sea, después de haberse vacado a un presidente por las puras, en medio de una pandemia, y con todo lo que ya tenían encima en la mochila, ahora de nuevo, leyes a la bestia para perjudicar. Como dijo, se dedicaron a insultar a Vizcarra, pobrecito, ¿no? Como si Vizcarra no mereciera que lo insultaran. ¿Acaso se merece eso y mucho más? Por supuesto que se merece que lo insulten y además que la gente lo deteste. ¿Por qué? Porque se dedicó simplemente a saquear al Estado en plena pandemia, ¿no? Y que ha dejado esa secuela, así de sencillo, y algún día se sabrá si se investiga, porque curiosamente cuando Kuczynski salió del gobierno, inmediatamente le aplicaron la prisión preliminar y luego el arresto domiciliario, porque le iban a dar prisión preventiva. Pero este señor, que como lo ha reconocido una amiga de la señora Rosa María Palacios, que es la señora Patricia del Río, en un chat familiar interno, ¿no? Este señor es un ladronazo, ¿no? Entonces, pero lo vacaron por las puras, ¿no? No tenían por qué vacarlo. Y además ha hablado de congreso golpista. Nuevamente la tesis con la que la señora se pone de acuerdo. La semana pasada entrevistó ella a este señor, que es un triste personaje, el señor Sergio Tejada, que ha vuelto a aparecer, a reaparecer junto de la mano de la señora Verónica Mendoza en Juntos por el Perú. ¿Y por qué ha vuelto a reaparecer? Porque este es el famoso señor que estaba a cargo de la famosa comisión de investigación sobre Alan García, cuya comisión generó una serie de gastos millonarios. No tengo ahora la cifra, pero la voy a traer el próximo programa. Pero este señor no produjo absolutamente nada en concreto, nada de lo que él proporcionó ha servido para nada, absolutamente para nada, ¿no? Y ahora se da ¿cómo se llama? El prurito de reaparecer y hablar con la señora como una especie de té de tías entre los dos, coincidiendo de que este es un congreso golpista. Qué curioso que sea golpista. O sea, el congreso es golpista cuando vaca a Vizcarra con una cantidad de votos. El Tribunal Constitucional además archiva el documento que pretende poner en telejuicio este asunto, ¿no es cierto? Pero cuando eligen al señor Sagasti, que son los mismos votos y son los mismos votantes, el Congreso ya no es golpista, pues, porque si no, el señor Sagasti también sería otro golpista, porque es el mismo Congreso. O sea, hace falta ser abogado para entender esto y tener dos dedos de frente y seguir sosteniendo la tesis del golpismo. No hemos podido tener, por razones de tiempo, no hemos puesto un video que es un poco un video para damis, para bebés, para entenderse qué cosa es un golpe de Estado. Un golpe de Estado es algo que se realiza con el apoyo de las Fuerzas Armadas y se hace de facto. Y en todo caso, eso lo hizo el señor Vizcarra cuando disolvió el Congreso también, entendiendo que había que disolverlo porque no le dieron la confianza de manera fáctica, ¿no? No como dice la norma, no como dicen los votos, no. El señor lo interpretó. Pero ahí no hubo golpe, obviamente, porque las Fuerzas Armadas apoyaron. Pero sí hubo golpe cuando lo vacaron al señor. Qué curioso, ¿no? O sea, y ahora resulta que ese Congreso, que estos congresistas que han elegido a Sagasti deben ir presos, que son un virus es usted, señora, que hasta ahora no desaparece de los medios de comunicación y se dedica a malinformar y a distorsionar y a llevar a la gente al agua para su molino, para el provecho de los poderosos, de la gente que tiene dinero, de la gente que tiene plata, como usted, señora, porque usted no es como el señor de la calle de a pie, el lustrabotas, el que vende zapatos, el que vende caramelos, el que vende cigarrillos. Usted no es como ellos. Usted es la que ha mutado. Usted era fujimorista y ahora es antiquequista, o eres fujimorista disfrazada, porque sigue siendo fujimorista económica. En eso no ha cambiado la señora. Sigue defendiendo este modelo, y este modelo no solamente económico, sino este modelo de estructura jurídica.
porque en eso se amparan estos señores para decir que el Tribunal Constitucional debe decir que estas normas no aplican, claro, es un Estado como el peruano, que es incapaz de defender al ciudadano. En Chile, los bancos le prestan a los ciudadanos chilenos, a 0% por la pandemia. Acá, ¿qué hacen? Los bancos le cobran a los pobres peruanos que van a recoger sus bonos. Eso hacen los banqueros, a los que la señora también defiende. Así que definitivamente, déjese de tonterías. La que debería ir presa es usted, porque usted fue asesora de Hurtado Miller. Para los jóvenes que no recuerdan, fue el famoso señor que fue primer ministro de Fujimori y que aplicó el Fujishock, con que muchos peruanos seguramente murieron de hambre. Así de sencillo es esta señora, y lo reconoce en el video, se le escapa. Hay un último video donde la señora reconoce cómo trabajó en la reforma del Estado, donde se votaron a la calle a más o menos 400, 500.000 peruanos probablemente en esa época, que eran mucho más de lo que ahora significan. Escuchemos lo que dijo la señora. Hace muchísimos años, cuando yo trabajaba en reforma del Estado, en estudiar la reforma del Estado en los 90. Así que la señora, allí están, hay que recordarlo, la señora Rosa María Palacios trabajó en Cable Canal de Noticias. Hay una imagen ahí. ¿Qué cosa era Cable Canal de Noticias? Cable Canal de Noticias fue el grupo de cable que se organizó contrario al Canal N para organizar el discurso que generara toda la ideología política del fujimorismo, del peor fujimorismo, del grupo Colina, de los millones de dólares, de los miles de millones de dólares de Montesinos y Fujimori, ¿no? De Alberto Fujimori, que está ahí hay una imagen. Ese es el fujimorismo en el que la señora no solamente defendió con su prensa, que ya en ese tiempo era prensa mermelera o super mermelera, ¿no? Porque ahí no estaban los millones que se recibieron en ese cable canal para el que ella trabajaba, y ella sabía muy bien de qué régimen se trataba, porque los periodistas saben cosas que no salen a la luz, y aún así no le importaba tragar, ¿no?, de ese plato, ¿no es cierto? Ahí están por eso las imágenes de la señora. Y este discursito o este discursete sobre lo laboral me hace recordar, por ejemplo, al fujimorismo, pero también al discurso que el fujimorismo cogió, al que eliminó, que fue el Fredemo, porque ahí está. El Fredemo con Vargas Llosa tenía este mismo discurso. Es decir, todo lo más terrible tiene que ver con la estabilidad laboral, con la negociación colectiva, con el Estado. Es lo peor, ¿no es cierto? Eso debe ser eliminado totalmente. Debería ser un paraíso exclusivamente privado, ¿no? Donde todos como diría en la expresión de Hobbes, donde todos seamos animales que nos estamos matando, porque el más fuerte va a sobrevivir. Ese es el mercado libre y salvaje, ¿no es cierto? Y entonces el Fredemo tenía este discurso, y había un famoso spot, donde hay una imagen por ahí, donde comparaban al empleado estatal con un mono que se orinaba literalmente en las oficinas, ¿no? Ese es el discurso que la señora vuelve a sostener como un revival, como una suerte de retro, de humor negro, ¿no? De mal revival, ¿no? De mal recuerdo, ¿no? De ese tufío, porque la señora en el fondo, en su corazoncito, sigue siendo fujimorista económica, y eso es lo más importante de destruir en este tiempo y en esta época. Eso es lo que debemos hacer para tener una mejor realidad, porque aquí quien se ha beneficiado lamentablemente no es el pueblo ni la población, que hoy en día en materia de pobreza vuelve a crecer, y ya vamos a dedicarle otro programa a ese tema de la pobreza. Pero vamos a dejar por aquí por el momento a la señora, a ver si tenemos el placer de que en algún momento nos responda, ¿no?, alguna de las cosas que hemos dicho, o que niegue que ha sido fujimorista, asesora de Hurtado Miller en su campaña electoral a la alcaldía de Lima, ¿no? Que recuerde las cartas que le mandó la esposa de la señora de Hurtado Miller a la señora que miserablemente negaba a su jefe, a su ex jefe, ¿no es cierto? Y ella trabajó para ese Estado fujimorista. Ahí habría que encontrar a los periodistas de investigación que encuentren las cuentas y los abonos que le hicieron. ¿Cuánto percibió durante la década de Fujimori? ¿Cuánto cobró? ¿No? ¿Cuánto le cayó?
Ya, vamos a ver. Bueno, vamos a pasar a un segundo momento, no se pierdan, el programa está caliente. Vamos a volver con una nota sobre el gran candidato Daniel Salaverry. No se muevan. Ya volvemos.